si yo tengo un gráfico, aquí está RS y aquí está la presión. La presión inicial constante hasta la presión de Burke. Todo ese gas está en solución con el petróleo. A medida que baja la presión, esto va a ser RS, que depende de ese valor de la presión. Entonces, cuando yo analizo un dato de las propiedades físicas de los fluidos, tengo que saber a qué presión. No puedo decir el RS es 200, así, sino decir cuál es a 200, qué presión hay ahí. Y puedo decir cuál es el RS a la presión de abandono, cuál es el RS a 300 psi, a 400. Todo eso sale de este gráfico, que toda esta información se saca de la prueba PVT. Hoy día no se hace PVT, pero hay pruebas ahora que se calculan con los datos de batería, con el API, gravedad específica, todo, y se hace software que con las medidas de superficie se las llevan a la presión del reservorio y a la temperatura del reservorio. Hay software ahora que te hacen las propiedades. Yo quiero un gráfico de presión, de solubilidad, y esta es la presión inicial. Y ahí, esa presión inicial la vamos a tener cuando la medimos del primer pozo productivo. Muy difícil que en el pozo exploratorio tengamos que tomar presiones, ni núcleos, nada. En el primer pozo confirmatorio, que hemos dicho que nosotros, el exploratorio, y tenemos que tener, ¿para qué sirven los pozos confirmatorios? ¿Para qué sirven los pozos confirmatorios? ¿Para qué sirven los pozos confirmatorios? Yo encontré el pozo exploratorio y con eso ya desarrollo el área. Tengo que confirmar. ¿Para qué sirven los pozos confirmatorios? Para delimitar el área del reservorio. Yo encontré petróleo aquí, pero allá habrá petróleo, allá, ¿hasta dónde? Y para eso yo perforo pozos que me confirman la extensión del reservorio. Y una vez que ya tengo la extensión del reservorio, hago mis cálculos ya de reservas y veo si efectivamente es rentable o no rentable la explotación de ese reservorio. Entonces, con el primer pozo confirmatorio sacamos presión, sacamos núcleos, sacamos fluidos. Hacemos una prueba para sacar la muestra, para llevar al PVT, hacer todo, RSI, presión de burbuja, para sacar el beta O, el beta G, Z, el vector de desviación del gas, todo eso que han estudiado ustedes en PVT. Bien. ¿Qué unidades tiene RS? Sus unidades de RS, ojo, es barriles por, que es SO firme, pies cúbicos SCF por ST, esas son las unidades de RS. Un STB que está a condiciones estándar y este SCF son pies cúbicos estándar, también a 60 grados y a una atmósfera, o sea, 14,7 psi. Ahora, hay otro parámetro importante que nosotros conocemos como GOR, que le llaman el RP. TRAP le pone RP, la relación de producción. GOR viene a ser todo el gas, el volumen de gas en SCF dividido entre los STB producidos.
caso que el RSI sea igual al GOR. Puede darse el caso, pero no necesariamente. Porque el GOR o RP es el volumen de producción, son volúmenes de producción de gas medido a condiciones estándar entre el volumen de petróleo medido a condiciones estándar. Y para llevar a condiciones estándar el petróleo hablamos del beta O, y el beta O que es igual, este es igual aquí a barriles por cada ST. El beta O viene a ser lo que representa un barril en condiciones estándar a condiciones de reservorio. Y el inverso del beta O se llama el efecto de encogimiento. Es decir, ¿por qué un barril tiene más? Porque el gas lo está incrementando su volumen. Eso es lo que el concepto de beta O. O sea, un barril es ya sin gas. Un STB no tiene nada de gas a la presión de una atmósfera y a la temperatura de 60 grados. Si yo tengo 10 barriles y esos 10 barriles los dejo y los mido a esas condiciones estándar, veo que van a reducirse y va a quedar 8. Entonces, ¿cuál va a ser el beta O? Los barriles, los 8 CTB abajo y arriba va a ser 10 entre 8, 1.2 el beta O. Acuérdense que el concepto, este es lo que es un STB a condiciones normales, o sea, a 60 grados y a 14,7. ¿Y este barril a qué es? A condición de reset. Bien. Ahora, existe este beta O, puede existir si no hay gas. Estamos nosotros el beta O a condiciones iniciales. Tenemos un beta O, así como hay un RSI, hay un beta O inicial, es decir, todo esto es a la presión inicial. Hay un RS a una presión P y también va a haber un beta O a una presión P. Si tengo una sola fase, no hay problema. Pero cuando ya tengo dos fases, ya no hablamos del beta O, sino hablamos del beta T. Y todo beta T ¿a qué es igual? Al beta O más RSI menos RS por el beta. ¿Qué es el RSI menos el RS? Es el gas que está todavía disuelto en el petróleo. Y multiplicado por el beta G, que es la conversión del volumen de gas con respecto al petróleo. ¿Cómo calculamos el beta G? Beta G, ¿a qué es igual? Al Z por el número de moles, de acuerdo a la ecuación general, PB ZN R por T dividido ¿entre quién? Entre la presión por 379,4, que es una mol. O sea, en lugar de, cuando pones N, pones dividido el volumen, porque eso da en condiciones estándar. Ahí pueden verlo ustedes bien. Por ejemplo, si yo digo, quiero calcular el beta G a
a la presión de 2000 psi, sabiendo que el Z a 2000 psi, ya ustedes tienen que ensayarse cómo calculamos Z. Z lo podemos calcular, les di yo en el libro de producción 2, hay un gráfico en función de la presión y temperatura y de la gravedad específica se calcula el valor de Z, o también con las presiones pseudocríticas, hay un gráfico en Kraft donde determinan el factor de pseudo reducidas y determinan la intersección del valor de Z. Voy a suponer que Z a 2000 libras, a 2000 es 0,85, ¿ya? Y el reservorio tiene una temperatura de 160 grados Fahrenheit más 460, porque eso se da en grados Rankine, sería 520 grados Rankine. Entonces, R es la constante de 10,73 cuando estamos hablando en PSI. Entonces, si despejamos eso, vamos a tener que el beta G, Z 0,85 por R 10,73 por la temperatura 520, todo dividido entre presión 2000 por 379,4, y cuánto te da el valor de Z. ¿Y esto en qué unidades da? Eso da en las unidades de pies cúbicos. Esto es pies cúbicos sobre SCF. Hay veces que necesitamos tener en estas unidades. ¿Cuánto salió ahí? ¿Con cuántos decimales, ingeniero? 4 decimales usamos. ¿Cuánto sale el beta G? 0.0063. ¿Ah? 63. 3 pies cúbicos sobre SCF. Ya. Entonces, si yo tengo un beta O a 2000, vamos a suponer, a 2000, el beta O a 2000 PSI 1,414, ¿cuánto sería el beta T? El beta T y el RSI es igual a 600 SCF por STB. ¿Ya? ¿Cuál sería el beta T? Aquí sería 1,14 más RSI, el RS que sea 400 SCF por STB. Entonces tendríamos acá 600 RSI menos 400 por el beta G 0,0063, y eso nos daría en barriles por STB. Así determinamos los beta T cuando tenemos nosotros esto siempre tienen que verlo porque vamos a verlo en balance de materiales. Los beta P, los beta O, los beta G. Así que practiquen los Zetas. El beta G, pies cúbicos por SCF. También se da en barriles. Entonces, si yo divido este valor entre 5, 6, 15, eso me va a dar barriles por SCF. Hay 4 formas de ver el beta G. ¿Preguntas?
Ahora, para un reservorio volumétrico cuya presión sea mayor que la presión de burbuja, se cumple que los N por el beta OI, N es el volumen in situ de petróleo, N multiplicado por el beta OI es igual al N menos los NP producidos por el beta O. Y aquí estamos hablando no de beta T, sino beta O. ¿Por qué? Porque solamente estamos en una sola fase, no hay gas en solución. Cuando entremos ya a que la presión esté igual o menor de la presión de burbuja, ya va a haber liberación de gas y entonces ahí tenemos ya dos fases. Ahí tenemos que hablar del beta T. Aquí solamente hablamos del beta O a esta presión que va a ser menor que la presión inicial, pero mayor que la presión de burbuja. Solamente estamos así. Entonces de aquí despejamos y N in situ, ¿a qué será igual? Ahí está la fórmula, hace un despeje y da que N es igual a los NP por el beta O dividido entre el beta O menos el beta OI. Y de esa manera calculamos el volumen in situ por balance de materiales en un reservorio saturado, un reservorio no saturado, es decir, cuya presión está por encima de la presión de burbuja, pero que es limitado, o sea, no tiene intrusión de agua y tampoco produce agua, solamente puro petróleo, es decir, cuya saturación de agua es igual o menor. ¿Qué haces? ¿Quién llama? Enamorado, Jaime. Enamorado. Bien. Entonces, hay gráficos. Todo ahí en el CRAF hay bastantes gráficos de PVT con datos de RS. Recuerden que el RS se mantiene constante desde la presión inicial hasta la presión de burbuja. El beta O tiene una forma así. El beta O es de la presión, entonces sube hasta la presión de burbuja, luego cae hasta 1. ¿Por qué se da esa subida? ¿Por qué sube de la presión inicial hasta la presión de burbuja? Esta es la presión inicial. Aquí está, este es el valor. El beta O sube hasta la presión de burbuja y luego baja. ¿A qué se debe eso? Todo esto que está aquí, ¿qué está? ¿Esto quién lo genera? El RS, gas en solución. ¿Por qué? Como baja la presión, ¿qué pasa con ese gas? Se está expandiendo. Y quiere decir entonces que un barril va a ocupar más barrilaje en el yacimiento. Por eso sube. Pero una vez que llegó, comienza a bajar y cuando está aquí a 60 grados Fahrenheit y a la temperatura y a la presión de 14,7 psi, se transforma en el valor de 1. Ya no hay nada de gas ahí, está muerto a condiciones estándar.
Entonces, a ver, un problema para terminar con esto. A ver, el factor de volumen de petróleo a la presión inicial de 4000 psi es de 1.12. Con una razón de solubilidad inicial de 680 barriles por SCF por STB. Y el factor de volumen del petróleo a 2800 psi, de 2800 psi, es de 1,25. Calcular el volumen de petróleo in situ si ha producido hasta la presión de 2800 psi 680.000 STB. Se ha producido hasta 2800 psi 680.000 STB. Volumen de petróleo. 680.000 barriles STB. Entonces simplemente se aplica la fórmula. Y pregunta B, calcular el factor de recuperación. Calcular el factor de recuperación a 2800 psi. Calculemos el factor de recuperación. Bueno, yo les voy a confesar algo. Yo quise ser ingeniero de reservorios. Me apasionaban los reservorios cuando era estudiante. Cuando salí a trabajar, terminé y me fui a trabajar, nos hicieron una selección. Fuimos 8 de mi promoción. De los 8, 2 para perforación se fueron. Y a ellos les gustaba perforación, felices y contentos. 2 de reservorios se cogieron y a mí no me escogieron de reservorios. Fue la decepción más grande que sentí. De producción me escogieron a mí con otro más. Y de servicio pozos fueron 2 más. Entonces 2 de cada uno. Y yo fui y le dije al que había seleccionado, al que había entrevistado y te había dicho, me dije, ingeniero, me gustaría entrar en reservorios. Yo sé que es lo que más conozco, que más domino. ¿Sabes lo que me dijo? Un ingeniero de reservorios no es o no puede ser ingeniero de producción. Pero un ingeniero de producción puede ser ingeniero de reservorios. Por eso yo te he puesto en producción, porque como tú conoces reservorios, vas a aprender producción. Y después me di cuenta que efectivamente. Y yo sabía cómo producir un pozo porque conocía de reservorios, o sea, tenía la data de reservorios, o sea, yo mismo, y decía, este pozo no produce por esto. Así que, señores, eso les demuestra que para producción uno tiene que saber perforación, completación, reservorios, para ser un buen ingeniero de producción. ¿Cuántos de ustedes se creen que van a ser ingenieros de producción? A ver. ¿Qué van a hacer? ¿Perforación? ¿Cuántos quieren ser perforadores?
Ingenieros de perforación, levanten la mano. ¿Nadie? ¿Ah? ¿Nadie quiere hacer perforación? ¿Cómo seleccionaban aquí en Talara a los que iban a perforación? Los hacían, a ver, pónganse ahí desde el más grande hasta el más chiquito. Los más grandes, perforación. Perforación. Y a los de producción, los más chiquitos. Así era. A ver, ¿cuántos quieren ser de perforación? ¿Les gusta perforación o no? Nadie. ¿Ingeniero de reservorios? Nadie. ¿Ingeniero de completación? Usted no quiere ser nada. ¿Y ingeniero de producción? ¿Qué hacen? ¿Ingenieros ambientales? ¿Ambientales? Si nada, entonces ustedes ¿para qué están estudiando? Nada. ¿Ah? ¿Tú qué quieres estudiar? ¿Qué te quieres desarrollar? Estoy entre producción y ambiental. Sí. Bueno, señores, tienen que definirse, ya están a puertas de salir. Y por supuesto que ustedes conocen todas las carreras, pero habrá una que más les inclina, más les gusta. Como digo, yo quería ser reservorista. Me vacilaba los reservorios. Donde más me apasionó fue en la ecuación de la electricidad. Eso me apasionaba, pero no fue. Ok, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Cuánto salió? Los N. ¿Nadie ha hecho? Dejar la fórmula nada más. Aquí va 680.000 por el beta O. 6 millones, ¿qué? ¿Ah? 6 millones de ese. Sí, más o menos. ¿Y cuánto sería? Esos son los N. ¿Y cuál es el factor de recuperación? 680.000 entre los 6 millones que tienes. ¿Cuánto tienes? ¿10% o menos? ¿Ah? Por eso, 10%. Eso es lo que está recuperando a esa presión de 2.800. Todo lo que es reservorios, tienen que ustedes definir la presión. ¿A qué presión estamos? En este caso, 2.800 PSI, vamos recuperando el 10%. Cuando baje la presión a un menor valor, la producción va a aumentar y vamos a tener otro factor de recuperación. Bien, ahora hemos visto todo lo que es no saturados. La próxima clase vayan leyendo lo que son saturados, es decir, que pueden estar gas en solución o casquete de gas. Ok, muchachos, la hojita. Hola, nadie.